Hay algo que nadie puede falsificar por completo, no el discurso, no la sonrisa, no las palabras cuidadosamente construidas para engañarte. Hay un lenguaje más antiguo que cualquier mentira, más honesto que cualquier promesa: la mirada. Los ojos no obedecen al ego, no siguen el guión que la mente prepara. Se mueven, tiemblan, huyen o se clavan con una verdad que la boca jamás se atrevería a pronunciar. Yo, Maquiavelo, estudié a los hombres no por sus palabras, sino por sus gestos. Vi a príncipes caer por confiar en discursos y no en señales. Vi a inocentes destruidos por ignorar lo que los ojos de sus enemigos ya les estaban gritando. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Desde qué rincón del mundo estás viendo esto? Escribe tu ciudad o tu país en los comentarios ahora mismo, porque lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que ves a las personas. Las palabras mienten. Las miradas nunca. Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha desarrollado un arte extraordinario y aterrador: el arte de mentir. Ha perfeccionado su voz, ha entrenado su rostro, ha aprendido a controlar el temblor de sus manos cuando dice lo que no siente. Ha construido discursos elaborados, máscaras sociales tan pulidas que parecen piel real. Y sin embargo, con toda esa maestría en el engaño, existe un elemento que permanece rebelde, incontrolable, traicionero para el mentiroso: los ojos. La mirada es el único órgano del cuerpo humano que conecta directamente con el sistema nervioso de forma involuntaria. Cuando alguien siente miedo, sus pupilas se dilatan. Cuando alguien desea algo con intensidad, sus ojos se abren más de lo normal. Cuando alguien miente sobre algo que le produce vergüenza, su mirada huye hacia la izquierda o hacia abajo, buscando inconscientemente un lugar donde esconder la verdad que su boca niega. Estos movimientos no son una elección, son reflejos primitivos, grabados en la biología humana desde antes de que existiera el lenguaje hablado. Los grandes estrategas de la historia no ganaron sus batallas en el campo. Las ganaron en las salas de negociación, en los salones de los palacios, en esos momentos silenciosos donde un hombre le miraba a los ojos al otro y leía lo que ningún mensajero le habría transmitido. Julio César no confiaba en los informes escritos cuando podía observar directamente el rostro de sus generales. Los negociadores del Renacimiento italiano aprendieron desde jóvenes que el verdadero poder no estaba en hablar bien, sino en escuchar con los ojos. Porque la voz puede ser entrenada, el cuerpo puede ser disciplinado, pero los ojos, esos pequeños universos líquidos que todos llevamos en el rostro, obedecen a una autoridad más profunda que la voluntad consciente. Obedecen a la emoción pura, a la verdad desnuda que vive debajo de todas las capas de civilización y protocolo social que hemos construido para ocultarnos unos a otros. Piensa en la última vez que alguien te dijo que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Sus palabras fueron correctas, su tono quizás convincente, pero algo en ti lo supo. Algo detectó la fisura entre lo dicho y lo real. Ese algo no fue tu mente racional, fue tu capacidad instintiva de leer lo que los ojos del otro transmitían sin permiso. Todos poseemos esta habilidad en estado latente. La diferencia entre el ingenuo y el perceptivo es que uno la ignora y el otro la cultiva con disciplina feroz. El problema fundamental del ser humano moderno es que ha sido educado para creer en las palabras por encima de todo lo demás. Desde niño se le enseña a escuchar lo que se dice, a evaluar los argumentos, a juzgar por los discursos. Nadie le enseña a observar. Nadie le muestra cómo leer el microgesto que dura menos de un segundo en el rostro de alguien, pero que contiene más información que 10 páginas de palabras. Esa ignorancia es precisamente la vulnerabilidad que los manipuladores, los traidores y los falsos han explotado a lo largo de toda la historia humana.
El engañado no es estúpido. Es simplemente alguien que aprendió a escuchar con los oídos cuando debió haber aprendido a escuchar con los ojos. Y esa diferencia aparentemente pequeña tiene consecuencias monumentales en la vida real, en las relaciones que construyes, en los socios que eliges, en las personas que introduces en tu círculo más íntimo, creyendo que son leales cuando en realidad ya te están preparando la traición. Aquí comienza el aprendizaje más poderoso que puedes adquirir. No se trata de volverse paranoico ni de mirar a todos con sospecha enfermiza. Se trata de desarrollar una percepción afilada como un bisturí, capaz de cortar a través de la superficie y tocar la verdad que late debajo. Se trata de convertirte en alguien que no puede ser engañado fácilmente porque ya no depende únicamente de lo que escucha, sino de lo que ve con una claridad implacable. Dime, ¿desde qué región del mundo estás leyendo esto? Escríbelo en los comentarios, porque este conocimiento no tiene fronteras y quiero saber hasta dónde llega la voz de quienes buscan la verdad. El que observa, gobierna. El que solo escucha, obedece. Y obedece incluso a quien lo está destruyendo, sin saberlo, con una sonrisa perfectamente ensayada. Todos usamos máscaras. No es un defecto moral, es una condición humana. Desde el momento en que aprendemos que ciertas emociones son castigadas socialmente y otras recompensadas, comenzamos a construir una versión pública de nosotros mismos. Una versión diseñada para ser aceptada, admirada o al menos tolerada. Esta máscara no es necesariamente maliciosa. Muchas veces es simplemente el mecanismo de adaptación que nos permite sobrevivir en sociedad. Pero existe una diferencia crucial entre usar una máscara para protegerse y usar una máscara para destruir a otros. El primero es comprensible. El segundo es peligroso, y aprender a distinguirlos puede salvarte de tragedias que de otro modo tardarías años en superar. La máscara social tiene puntos de quiebre. No importa cuán hábil sea el actor, no importa cuántos años haya practicado su performance de lealtad, amabilidad o integridad. Existen momentos específicos, situaciones concretas en las que la máscara tiembla y por sus grietas se filtra la verdad. Estos momentos son breves, duran fracciones de segundo, pero para quien sabe observar son tan elocuentes como un grito en mitad del silencio. El primer momento de quiebre ocurre cuando algo sucede de forma inesperada, cuando una noticia llega sin anuncio. Cuando una situación cambia abruptamente, la mente consciente no tiene tiempo de preparar la reacción adecuada. El rostro responde antes de que el cerebro pueda filtrar. Ese primer gesto, esa expresión fugaz que aparece y desaparece en menos de medio segundo, se llama microexpresión y es la voz más honesta que un ser humano puede emitir. El investigador Paul Ekman pasó décadas estudiando estos fenómenos y confirmó lo que los grandes estrategas intuitivos habían sabido siempre. Las emociones genuinas se filtran en el rostro de forma involuntaria antes de ser suprimidas. El desprecio aparece como un leve tirón asimétrico de la comisura del labio. El miedo se manifiesta como una apertura súbita de los ojos antes de ser controlada. La rabia real deja una tensión en la mandíbula que ninguna sonrisa posterior puede borrar completamente. ¿Y qué tiene que ver esto con las personas que te rodean? Todo, absolutamente todo. Porque la persona que dice alegrarse por tu éxito mientras siente envidia real, mostrará ese microinstante de contracción antes de construir su sonrisa de felicitación. La persona que dice confiar en ti mientras te teme, mostrará ese destello de recelo antes de extenderte la mano. No lo harán adrede. No pueden evitarlo. Y tú, si has entrenado tu percepción, lo verás. El segundo momento de quiebre ocurre en las conversaciones largas. Mantener una mentira durante mucho tiempo es enormemente costoso en términos cognitivos.
El cerebro debe recordar constantemente qué versión de la realidad está vendiendo, qué detalles ha añadido, qué contradicciones debe evitar. Este esfuerzo adicional produce señales visibles, momentos de pausa antes de responder preguntas que deberían ser simples, exceso de detalles irrelevantes para compensar la falta de sustancia real, miradas que se desvían justo cuando el tema se acerca a la verdad central que se quiere ocultar. El tercer quiebre es el más revelador de todos: la incoherencia entre la emoción expresada y el contexto emocional real. Cuando alguien dice algo que debería causarle dolor, pero su cuerpo no registra tensión, algo está mal. Cuando alguien habla de amor, pero sus ojos permanecen fríos y calculadores, algo está mal. La emoción genuina siempre deja rastros en el cuerpo completo, no solo en las palabras, y su ausencia habla con una claridad devastadora. Comenta ahora mismo desde qué ciudad o país estás siguiendo este contenido. Esa pequeña acción también dice algo sobre ti, que eres alguien que no solo consume, sino que participa, que existe, que tiene presencia, y la presencia es poder. Aprender a ver las grietas en la máscara del otro no te hace desconfiado, te hace libre, porque solo cuando ves la realidad tal como es y no como te la están vendiendo, puedes tomar decisiones que realmente te beneficien. El ignorante actúa sobre ficciones, el perceptivo actúa sobre hechos. Y esa diferencia en la vida real puede ser la distancia entre construir algo genuino y despertar un día descubriendo que todo lo que creías real era una elaborada representación montada para manipularte. Existe un tipo de mirada que los débiles nunca desarrollan y que los poderosos conocen bien: la mirada sostenida, directa, sin parpadeo excesivo, sin huida, sin disculpa. Esta mirada no es agresividad, no es intimidación vacía. Es algo mucho más profundo y mucho más eficaz. Es la expresión visible de alguien que no tiene miedo de ser visto, porque no tiene nada que ocultar o porque ha aprendido a controlar lo que muestra con una precisión extraordinaria. En las cortes del Renacimiento italiano, donde el veneno podía estar en la copa de vino y la traición podía llegar de la persona que dormía más cerca, los que sobrevivían aprendían a leer el poder en los ojos de los demás antes de pronunciar una sola palabra. Un hombre que entraba a una negociación y no podía sostener la mirada de su contraparte ya había perdido antes de comenzar. No porque sus argumentos fueran débiles, sino porque su mirada comunicaba inseguridad. Y la inseguridad en política, en negocios y en relaciones humanas es una invitación abierta a ser dominado. La mirada del poder tiene características específicas y reconocibles. Primero, no busca aprobación. El inseguro mira constantemente a los demás buscando señales de aceptación, moviendo los ojos de rostro en rostro para calibrar cómo está siendo recibido. El poderoso mira con una tranquilidad que no necesita confirmación externa. Su mirada dice: estoy aquí, soy real y no necesito tu validación para saberlo. Segundo, la mirada del poder escucha activamente. Hay una diferencia enorme entre mirar a alguien mientras habla y simplemente dirigir los ojos hacia él. La mirada que escucha de verdad tiene una profundidad, una presencia. Los ojos no vagan, no se distraen, no buscan escape. Permanecen anclados con una atención que el otro percibe físicamente, casi como una presión agradable que dice: lo que dices importa y estoy completamente aquí para recibirlo. Esta capacidad de escuchar con los ojos es una de las herramientas de influencia más subestimadas que existen. Tercero, la mirada del poder sabe cuándo retirarse. Y esto es lo que diferencia al dominante genuino del simple arrogante: el conocimiento de cuándo no mirar.
Hay momentos en que apartar los ojos estratégicamente comunica más seguridad que sostener la mirada. Cuando alguien te confronta emocionalmente y tú apartas la mirada con calma, sin prisa, como si simplemente estuvieras procesando algo más importante, la señal que envías es devastadora. No me perturba lo suficiente como para reaccionar. Y esa señal desestabiliza al agresor mejor que cualquier confrontación directa. Los líderes que cambiaron la historia no lo hicieron solo con ejércitos o con leyes, lo hicieron con presencia, con esa cualidad intangible, pero visceralmente perceptible, que hace que cuando alguien entra a una habitación, el aire cambie, y gran parte de esa presencia se construye, se entrena, se trabaja conscientemente a través del control de la mirada. ¿Quieres saber si tienes mirada de poder o mirada de víctima? Observa lo que haces la próxima vez que alguien te confronta, te critica o te evalúa. ¿Tus ojos buscan dónde esconderse o permanecen serenos, atentos, sin miedo? Esa reacción involuntaria te dirá más sobre tu estado interno real que cualquier autoevaluación consciente que puedas hacer. El poder real nunca grita, nunca se justifica en exceso, nunca suplica atención. El poder real simplemente mira, y en esa mirada está contenida toda la autoridad que las palabras nunca podrían expresar con tanta economía y tanta fuerza. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás absorbiendo este conocimiento. Tu región, tu ciudad, tu país. Porque el poder no tiene geografía. Y quiero ver hasta dónde llega la presencia de quienes eligen despertar. Hay conversaciones que nunca se pronuncian en voz alta, pero que ocurren con una intensidad brutal a través de las miradas. Dos personas en una reunión que se conocen de hace años, pero que ya no se confían, pueden intercambiar en un segundo de contacto visual más información sobre el estado real de su relación que en horas de conversación diplomática. Un empleado que mira a su jefe cuando éste toma una decisión estúpida, ese destello de desprecio controlado que aparece y es inmediatamente suprimido, dice todo lo que ningún reporte de desempeño dirá jamás. El silencio de los ojos es el idioma más antiguo del mundo. Antes del lenguaje articulado, antes de la escritura, antes de cualquier sistema de comunicación formal, los seres humanos se comunicaban con sus cuerpos, y los ojos eran el canal principal de transmisión de intenciones. Esta herencia biológica no ha desaparecido. Sigue activa en cada interacción humana, funcionando en paralelo al lenguaje verbal, a veces confirmándolo y a veces desmintiendo completamente lo que las palabras afirman. La persona que te ama de verdad te mira diferente cuando cree que no la observas. Hay una suavidad en esa mirada descuidada, un relajamiento de la guardia que no existe cuando sabe que está siendo evaluada. Esta mirada sin actuación es la prueba más contundente de un sentimiento genuino, y su ausencia es igualmente reveladora. Quien nunca te mira con esa ternura desprevenida, quien solo te dedica atención cuando hay algo que ganar o cuando el contexto social lo demanda, te está diciendo con sus ojos lo que jamás dirá con sus labios. La envidia también tiene una mirada inconfundible. No es odio abierto. El odio es simple, directo, fácilmente identificable. La envidia es más sutil y por eso más peligrosa. Se manifiesta como una atención excesiva hacia tus logros, seguida de una evaluación calculadora casi inmediata. Los ojos del envidioso te miden, te pesan, te cuantifican. No hay alegría genuina en esa mirada, aunque la boca diga las palabras correctas. Hay un cálculo frío que te clasifica como amenaza o como objetivo. La traición tiene también sus señales oculares previas. Antes de que alguien te traicione en los hechos, ya lo ha hecho en sus ojos.
Hay un momento en que la lealtad se rompe internamente y ese quiebre invisible produce un cambio sutil pero perceptible en la forma en que esa persona te mira. Menos contacto visual directo, una ligera evasión cuando el tema de la confianza aparece en la conversación, una mirada que ya no te incluye completamente, sino que te observa desde una distancia calculada, como si estuviera evaluando el impacto de lo que está planeando. Los que han sido traicionados muchas veces sin haberlo visto venir no son necesariamente ingenuos. Son personas que nunca aprendieron a leer estas señales, que fueron entrenadas por la cultura para dar el beneficio de la duda, para no juzgar, para esperar pruebas explícitas antes de actuar. Y mientras esperaban esas pruebas explícitas, la traición ya se había completado. El conocimiento de este lenguaje silencioso no es para volverte un ser sin confianza ni conexión. Es para darte la libertad de confiar selectivamente, de construir vínculos reales con personas cuyas miradas confirman lo que sus palabras expresan, y de mantener una distancia protectora con aquellos cuya mirada revela una realidad completamente distinta al discurso que ofrecen. Pausa un momento. Piensa en alguien de tu vida, alguien que te ha dicho que te apoya, que te quiere, que está de tu lado. Ahora recuerda cómo te mira cuando logras algo importante. ¿Hay calidez genuina? ¿Esa apertura involuntaria que no se puede fingir? ¿O hay un instante, apenas un parpadeo de tiempo, de contracción, de algo que se cierra antes de que la sonrisa aparezca? Esa memoria que acabas de activar ya te está diciendo algo. Escúchala. La observación más poderosa es la que el observado no sabe que está ocurriendo. Cuando alguien sabe que lo miras, activa inmediatamente su sistema de presentación, ajusta su postura, regula sus expresiones, selecciona sus palabras. En ese momento, lo que ves no es la persona real, sino su versión pública, diseñada para producir una impresión específica. Para ver la verdad, debes aprender a observar desde un lugar donde tu presencia como observador no altere el comportamiento de quien observas. Esto no significa espiar ni invadir privacidad. Significa desarrollar la capacidad de estar presente en una situación sin que tu atención sea perceptible como evaluación. Significa aprender a registrar información periférica mientras aparentemente estás enfocado en otra cosa. Significa convertirte en alguien cuya atención profunda está completamente oculta detrás de una fachada de participación casual. Los mejores observadores de la historia siempre parecían estar relajados, distraídos, despreocupados. Sus ojos aparentemente vagaban sin propósito, mientras en realidad registraban con precisión científica cada detalle del entorno humano a su alrededor. Esta capacidad de observación encubierta es lo que distingue al estratega del participante ordinario. Mientras todos están dentro de la situación, siendo arrastrados por sus emociones y sus reacciones, el observador entrenado mantiene una parte de sí mismo fuera, catalogando, analizando, registrando. ¿Cómo se desarrolla esta habilidad? Con práctica deliberada y con la decisión consciente de cambiar el foco de atención. La próxima vez que estés en una reunión, en una cena, en cualquier situación social, reserva una parte de tu atención para observar las interacciones a tu alrededor en lugar de participar completamente en ellas. Nota quién busca aprobación de quién. Nota quién evita el contacto visual con quién. Nota quién sonríe cuando habla pero cuyos ojos permanecen estáticos, sin la arruga característica en las comisuras que produce una sonrisa genuina. La sonrisa genuina, también llamada sonrisa de Duchenne, en honor al neurólogo que la estudió en el siglo XIX, involucra no solo los músculos de la boca, sino también los músculos orbiculares alrededor de los ojos.
Estos últimos son extremadamente difíciles de controlar voluntariamente. Cuando alguien sonríe de verdad, sus ojos sonríen también. Se arrugan levemente en las esquinas, se achican un poco, brillan con una luz específica. Cuando la sonrisa es actuada, la boca se mueve correctamente, pero los ojos permanecen fríos, estáticos, sin esa transformación involuntaria. Una vez que aprendes a ver esta diferencia, no puedes dejar de verla. Y el mundo social se vuelve un lugar radicalmente más transparente. Deja tu región en los comentarios, el lugar donde estás viendo este contenido, porque quiero construir un mapa de todos los que están eligiendo ver con claridad en lugar de vivir engañados. Tu participación importa más de lo que crees. El observador entrenado también aprende a usar el silencio como herramienta de extracción de información. Cuando haces una pregunta y luego permaneces completamente callado, sin llenar el vacío, sin suavizar el momento con palabras de transición, el otro se ve obligado a hablar. Y en ese momento de presión silenciosa, cuando el espacio vacío crea una incomodidad que la mayoría necesita resolver verbalmente, es cuando salen las verdades que en una conversación más fluida habrían permanecido perfectamente ocultas. El silencio estratégico combinado con una mirada tranquila y sostenida es una de las combinaciones más poderosas que existen en la comunicación humana. No produce confrontación, no genera defensividad, simplemente crea una presión suave pero irresistible que lleva al otro a revelar más de lo que planificó compartir. Los interrogadores experientes lo saben, los negociadores hábiles lo practican, y ahora tú también lo sabes. La traición nunca llega sin aviso. Este es quizás el conocimiento más doloroso y más liberador al mismo tiempo. Cada traición que has sufrido en tu vida estuvo precedida por señales que, si hubieras sabido leerlas, te habrían permitido protegerte a tiempo. No estaban ocultas. Estaban simplemente escritas en un idioma que nadie te había enseñado a leer. Las señales oculares y corporales que preceden a la traición siguen un patrón reconocible. No siempre ocurren todas juntas ni siempre en el mismo orden, pero su presencia consistente a lo largo del tiempo es una advertencia que merece atención seria. El primero de estos patrones es la reducción gradual del contacto visual directo. Alguien que solía mirarte de frente cuando hablaba y que progresivamente comienza a desviar los ojos, a buscar puntos en la habitación o en la distancia durante las conversaciones importantes, está procesando algo que no puede sostener ante tu mirada. La culpa, el plan que está desarrollando, la lealtad que está rompiendo internamente, todo eso crea una incomodidad que se manifiesta en la incapacidad de mantener el contacto visual. El segundo patrón es la hipervigencia asimétrica. La persona que está planeando algo contra ti necesita información sobre tu estado emocional, tus planes, tus debilidades en tiempo real. Por eso te observa con una atención que no corresponde al contexto. Te mira más cuando crees que no lo notas. Sus ojos te siguen en situaciones donde normalmente nadie presta tanta atención. Esta vigilancia excesiva y encubierta es la firma del que está recopilando datos para usarlos en tu contra. El tercer patrón es la respuesta emocional retardada. Cuando compartes una buena noticia con alguien genuinamente leal, su reacción es inmediata. Los ojos se abren, hay un movimiento hacia adelante, una expresión de alegría o de interés que llega antes de que la mente consciente tenga tiempo de procesarlo. Cuando la persona está procesando internamente una realidad diferente, como la envidia o el resentimiento, hay una fracción de segundo de pausa antes de que la expresión correcta aparezca. Ese retraso es el tiempo que necesita para suprimir la reacción real y construir la actuación apropiada.
El cuarto patrón es quizás el más devastador en su simplicidad: la mirada de evaluación hacia terceros cuando creen que no los observas. Cuando una persona está construyendo alianzas alternativas o buscando nuevas lealtades, sus ojos buscan constantemente a esas otras personas, incluso en contextos donde no hay razón aparente para hacerlo. Si notas que alguien de tu círculo busca repetidamente con la mirada a una persona específica en situaciones sociales compartidas, especialmente si existe alguna tensión o ambigüedad en esas relaciones, estás viendo la construcción de un vínculo alternativo en tiempo real. Conocer estos patrones no debe llenarte de paranoia, debe llenarte de perspectiva. La diferencia entre el paranoico y el perceptivo es que el primero ve amenazas en todas partes sin evidencia, y el segundo identifica amenazas reales con base en señales concretas y consistentes. La perspectiva te libera del doble error de confiar ciegamente en todos o de desconfiar patológicamente de todos. Te permite hacer algo mucho más valioso: evaluar con precisión. ¿Desde qué parte del mundo estás aprendiendo a leer estas señales? Escríbelo en los comentarios: tu ciudad, tu región, tu país, porque este conocimiento está llegando a personas de todos los rincones del mundo que han decidido dejar de ser víctimas de lo que no supieron ver a tiempo. La persuasión más efectiva de la historia no se construyó con argumentos lógicos impecables. Se construyó con conexión emocional, y la conexión emocional más poderosa entre dos seres humanos se establece a través de los ojos. Cuando dos personas se miran a los ojos de forma sostenida, ocurre algo fisiológico concreto. El cuerpo libera oxitocina, la hormona asociada con la confianza y el vínculo. Este proceso no es metáfora ni poesía, es biología, y el que lo conoce puede usarlo con una eficacia que los que no lo conocen llamarían carisma natural o encanto personal, sin entender que en realidad es una habilidad deliberadamente cultivada. Los grandes oradores, los líderes que movieron multitudes, los negociadores que cerraron acuerdos imposibles, todos tenían algo en común: sabían usar su mirada para crear la ilusión de conexión personal incluso en situaciones masivas. El político que habla ante miles, pero logra que cada individuo en la audiencia sienta que le habla directamente a él, está usando una técnica específica de distribución de la mirada que crea esa sensación de contacto personal. No es magia, es metodología. A nivel individual, el uso estratégico de la mirada en la persuasión funciona a través de varios mecanismos. El primero es la creación de presencia. Cuando alguien te mira con atención completa, sin distracciones, sin revisar su teléfono mentalmente, sin dividir su atención, produces en esa persona una sensación de importancia y valoración que es profundamente escasa en el mundo moderno. En una era de atención fragmentada y distracciones constantes, la persona que te da su mirada completa y sostenida te está ofreciendo algo extraordinariamente valioso, y el ser humano tiende a sentir gratitud y reciprocidad hacia quien lo hace sentir visto. El segundo mecanismo es el espejeo ocular. Las personas inconscientemente sincronizan sus ritmos biológicos con los de quien admiran o con quien se sienten en armonía. Esto incluye el ritmo de parpadeo, la dilatación de pupilas, la dirección de la mirada. Cuando intencionalmente sincronizas elementos sutiles de tu comportamiento ocular con el de la persona que quieres persuadir, creas una resonancia que el otro percibe como afinidad natural. Siente que estás en la misma frecuencia sin saber exactamente por qué. El tercer mecanismo, y quizás el más poderoso, es la mirada de reconocimiento genuino. Existe una diferencia entre mirar a alguien y ver a alguien. Ver a alguien significa percibir su estado real, su emoción subyacente,
lo que está llevando dentro en ese momento específico y reflejarlo brevemente en tu expresión antes de responder. Cuando alguien siente que ha sido realmente visto, que no solo escucharon sus palabras, sino que percibieron su realidad interior, la resistencia cae, la defensividad se disuelve. Y en ese espacio de vulnerabilidad compartida, la influencia fluye de forma natural y sin fricción. Esta comprensión del poder de la mirada en la persuasión no es una invitación a la manipulación vacía. Es una invitación a desarrollar la capacidad de conexión genuina como herramienta de liderazgo, de influencia y de construcción de relaciones reales. Porque la paradoja es que las mismas técnicas que el manipulador usa para crear conexiones falsas pueden ser usadas por el líder auténtico para crear conexiones verdaderas, con la única diferencia de que una está al servicio del ego y la otra está al servicio de algo más grande. Así como tú puedes aprender a leer a los demás a través de sus ojos, existen personas que ya saben hacerlo y que lo usan activamente para manipularte. El manipulador hábil estudia tu mirada para identificar tus puntos de inseguridad, tus deseos más profundos, tus miedos no expresados. Y una vez que los identifica, construye su estrategia precisamente alrededor de ellos. Conocer cómo opera este proceso es el primer paso para blindarte contra él. El manipulador busca primero lo que se llama la mirada de necesidad, ese momento en que los ojos de alguien revelan una carencia profunda, ya sea de aprobación, de amor, de reconocimiento, de seguridad. Esta mirada tiene una cualidad específica, una ligera súplica, una búsqueda, un hambre que no ha encontrado satisfacción. Cuando el manipulador la detecta, sabe exactamente qué ofrecer para crear dependencia. Le da al hambriento exactamente lo que necesita, en la dosis perfecta, creando una adicción emocional que luego usa como palanca de control. La protección comienza con la autoconciencia. Necesitas conocer tus propias necesidades emocionales con suficiente claridad como para no dejar que sean visibles para quien no merece esa información. Esto no significa suprimir tus emociones, significa desarrollar la capacidad de elegir cuándo y con quién eres vulnerable, en lugar de ser transparente de forma indiscriminada con cualquiera que tenga la habilidad de leer lo que tus ojos transmiten. El segundo elemento de protección es aprender a sostener una mirada neutral bajo presión. El manipulador usa varias técnicas de presión ocular para desestabilizarte. La mirada fija e ininterrumpida que crea incomodidad y te lleva a ceder para aliviar la tensión. La mirada de evaluación fría que te hace sentir juzgado y te impulsa a justificarte más de lo necesario, revelando información que no debías compartir, y la mirada de desaprobación sutil que activa tu necesidad de aprobación y te hace maleable. Contra todas estas técnicas, la respuesta más efectiva es la misma: una mirada tranquila, sostenida, sin agresividad, pero sin retroceso. No buscas confrontación, no intentas ganar un duelo de miradas, simplemente te niegas a ser desestabilizado. Tu serenidad ante la presión comunicará algo que el manipulador encontrará desconcertante, que no tienes nada que temer, que no tienes una carencia que pueda explotar, que no hay palanca emocional disponible para ser usada en tu contra. Y sin palanca, el manipulador pierde su principal herramienta. El tercer elemento de protección es quizás el más contraintuitivo. Aprende a revelar información falsa de forma estratégica. Si sospechas que alguien está estudiando tus reacciones para encontrar vulnerabilidades, puedes usar esto a tu favor, mostrando falsas reacciones ante temas que no son sensibles para ti, mientras mantienes una calma perfecta ante los que realmente importan. Este nivel de control requiere práctica,
Pero una vez desarrollado, convierte tu mirada en una herramienta de contrainteligencia que el manipulador no podrá descifrar. La libertad más profunda que un ser humano puede alcanzar no es la libertad de circunstancias externas, es la libertad interna, la capacidad de elegir lo que muestras, a quién lo muestras y cuándo lo muestras. Esta libertad no es frialdad, no es distancia emocional, es soberanía, y la soberanía comienza en los ojos. El observador extraordinario no es el que tiene una inteligencia superior ni el que tiene algún don místico para leer las almas. Es simplemente el que decidió un día prestarle atención a lo que todos los demás decidieron ignorar. La diferencia entre la persona promedio y el observador excepcional no es de capacidad, es de intención y de práctica deliberada. La mayoría de las personas pasa su vida en piloto automático perceptivo. Procesan suficiente información del entorno como para no chocar con los muebles, para responder a las preguntas directas, para cumplir con las expectativas sociales básicas. Pero la inmensa riqueza de información que cada interacción humana contiene, la constelación completa de señales emocionales, intencionales y relacionales que están presentes en cada conversación, en cada reunión, en cada encuentro, pasa completamente desapercibida. Este desperdicio de información es también un desperdicio de poder. El observador excepcional ha desarrollado lo que podríamos llamar atención en capas. La primera capa es el contenido explícito, lo que se dice, lo que se propone, los hechos superficiales de la situación. La segunda capa es el contexto emocional, cómo se siente la persona que está comunicando, qué estado interno está llevando más allá de lo que expresa verbalmente. La tercera capa, la más profunda y la menos accesible para la mayoría, es la capa de intenciones. ¿Qué quiere realmente esta persona? ¿Qué está buscando conseguir con esta interacción? ¿Qué hay debajo del objetivo aparente? Desarrollar la capacidad de operar en la tercera capa transforma completamente tu posición en cualquier dinámica social. Mientras todos los demás están respondiendo al contenido de la superficie, tú estás respondiendo a la intención profunda. Esto te permite anticipar movimientos antes de que ocurran, preparar respuestas a preguntas que todavía no han sido formuladas, posicionarte estratégicamente en función de hacia dónde se dirige realmente la situación, y no solo donde aparentemente está. Esta habilidad tiene aplicaciones concretas en todos los aspectos de la vida. En los negocios, el que lee las intenciones reales detrás de una negociación no se sorprende cuando el acuerdo aparente se cae en el último momento, porque ya vio en los ojos del negociador contrario las 3 semanas anteriores que algo no cuadraba. En las relaciones personales, el que lee la tercera capa no espera a que el deterioro sea explícito para actuar, porque ya percibió el enfriamiento gradual que en la superficie parecía normalidad. En el liderazgo, el que lee las intenciones de su equipo puede abordar las tensiones antes de que se conviertan en conflictos. Puede reconocer el mérito antes de que el talento busque otro lugar. Puede construir confianza genuina en lugar de simplemente administrar comportamientos. Ver lo que nadie más ve no te hace superior a los demás en términos morales. Te hace más responsable, porque la información que tienes obliga a elecciones que los que no ven no tienen que hacer. Cuando ves la traición antes de que ocurra, no puedes pretender que no la viste. Cuando ves el talento antes de que se exprese, no puedes fingir que no lo notaste. Cuando ves el dolor detrás de la agresión de alguien, no puedes responder solo a la agresión sin considerar la fuente. La percepción profunda crea una responsabilidad de acción que la ceguera conveniente evita. ¿Desde qué región del mundo estás eligiendo ver con más profundidad? Escríbelo en los comentarios. La geografía de los que despiertan es un mapa que vale la pena trazar.
Pero la responsabilidad de ver no es una carga, es un privilegio. Es la diferencia entre vivir una vida reactiva, siempre sorprendido por lo que otros hacen, y vivir una vida proactiva, siempre un paso adelante, siempre en posición de elegir en lugar de simplemente responder. Ver lo que nadie más ve no te aísla del mundo, te libera dentro de él. Al final de todo este camino, cuando has aprendido a leer las miradas, a detectar las máscaras, a percibir las grietas que revelan la verdad, a protegerte de la manipulación y a influir con autenticidad, llegas a un lugar que pocos seres humanos alcanzan, la posición del observador invencible. No invencible porque nadie pueda atacarte, sino invencible porque nadie puede engañarte completamente. Porque tu percepción es suficientemente aguda como para ver lo que se mueve debajo de la superficie antes de que se manifieste en los hechos. Esta posición no es un estado final que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. Es una práctica continua, una elección que se renueva cada día, una disciplina que requiere que constantemente elijas ver en lugar de mirar, entender en lugar de asumir, percibir en lugar de solo escuchar. Pero una vez que has experimentado lo que significa vivir con este nivel de percepción, no hay regreso posible a la ceguera cómoda. No porque la ceguera deje de ser una opción técnicamente, sino porque ya no puedes olvidar lo que sabes. La filosofía que subyace a todo lo que hemos explorado en este recorrido es en su esencia una filosofía de respeto hacia la realidad. Respetar la realidad significa verla como es y no como uno desearía que fuera. Significa no infantilizarse con fantasías sobre la naturaleza humana que los hechos desmienten constantemente. Significa no construir relaciones sobre proyecciones idealizadas, sino sobre percepciones honestas, y luego decidir conscientemente qué hacer con lo que se ve. Esto no lleva al cinismo. El cinismo es en realidad una forma sofisticada de decepción, y la decepción solo ocurre cuando las expectativas no eran realistas. El observador verdadero no se decepciona porque no proyecta. Ve a las personas como son, acepta esa realidad y trabaja con ella de forma estratégica. Puede amar a alguien y ver sus defectos simultáneamente. Puede confiar en alguien y mantener salvaguardas simultáneamente. Puede colaborar con alguien sin necesitar que ese alguien sea perfecto. Esta capacidad de sostener complejidad, de ver la totalidad de una persona o de una situación sin reducirla a un juicio simplista de bueno o malo, leal o traicionero, fuerte o débil, es la marca del pensamiento maduro y poderoso, y es una capacidad que se construye precisamente a través del entrenamiento de la percepción, porque cuando ves con suficiente detalle, te vuelves incapaz de las simplificaciones que producen tanto sufrimiento innecesario en las vidas de quienes no han desarrollado esta agudeza. El mundo recompensa a los perceptivos. No porque la vida sea justa en algún sentido cósmico, sino porque la percepción produce ventaja estratégica real y constante en todos los ámbitos donde los seres humanos interactúan. El que ve más, elige mejor. El que elige mejor, construye más. El que construye más, vive con una libertad que los que no ven confunden con suerte, con privilegio, con algún favor misterioso del destino. No es suerte, es la consecuencia directa de haber decidido un día que las palabras no serían suficientes, que el discurso no sería el árbitro final de la realidad, que había una capa más profunda de verdad, disponible para quien estuviera dispuesto a desarrollar la capacidad de acceder a ella. Y esa decisión, tomada con convicción y cultivada con disciplina, lo cambia absolutamente todo. Las miradas nunca mienten, las personas sí, y ahora tú sabes cómo leer la diferencia. Lo que hagas con ese conocimiento determinará quién eres realmente.
más allá de lo que cualquier palabra, tuya o de otro, podría jamás expresar. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo terminaste este recorrido. Y si este contenido encendió algo en ti, deja tu like ahora mismo, porque el conocimiento que no se comparte muere en silencio, y lo que aquí fue dicho merece seguir viajando.